En la provincia de Málaga hay una particular ciudad llamada Ronda. Es muy particular porque está dividida por un gran y profundo cañón. Esta ciudad, para tener relación una parte con la otra, está atravesada por un monumental puente. Pero hoy vengo a hablarles de un puente más importante que hay en tu vida, y es el puente para la relación del hombre con Dios. El hombre, desde que Dios le creó, tenía una perfecta relación con Dios. Pero esto fue hasta que el hombre decidió hacer las cosas por sí mismo, quebrantando el mandamiento de Dios. El pecado, la desobediencia, apoderándose de él y rompiendo esta relación. Así como este gran cañón de Ronda divide estas dos partes, así el pecado dividió la relación del hombre con Dios. En Romanos 5:12, en la Biblia, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y como tal, todos heredamos esa inclinación pecaminosa, eso que constantemente nos induce a quebrantar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores, siendo destituidos de la presencia de Dios. En la Biblia, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí el por qué debemos reconciliarnos con Dios. Dios es santo y no puede aceptarme en mi condición pecaminosa. Por lo tanto, hay un precio que pagar. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La consecuencia del pecado es muerte. Pero, ¿qué es esta muerte? Muerte es separación. Cuando uno muere físicamente hay una separación del alma y del cuerpo. Pero antes de esta muerte física, nosotros tenemos una muerte espiritual, que es la separación del hombre y Dios. El pecado nos separa de Dios. La palabra de Dios dice que todos seremos juzgados por ello. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. También la Biblia dice la consecuencia final del juicio de Dios, como lo dice en Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y he aquí el gran problema que tiene el hombre. Todos pecamos, todos morimos, todos seremos juzgados. Y como consecuencia final, el que se halle sin Cristo, la separación de Dios y su destino final, el infierno. Ya conocemos el problema, pero ¿qué solemos hacer? El hombre ha intentado hacer puentes de muchas maneras para llegar a Dios. Piensa que por ser buena persona, por seguir diferentes religiones, pero esto es insuficiente. Estos puentes se quedan cortos para llegar a Dios. La palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre por sus obras no puede llegar a Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios que viene por medio de la fe. Pero, ¿la fe en quién? En Cristo. El único puente dado por Dios es Jesucristo. Pero dirás, ¿qué debo hacer? ¿Cómo ocurre esto? En Hechos 17:30-31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo pagó el precio. Dios lo dice en su palabra, en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y así cambiar de rumbo y ejercer fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Así recibimos el perdón de pecados. Aquí tenemos el cómo reconciliarnos con Dios, el plan de salvación para la humanidad. Hagamos lo que el Señor dice en su palabra y tendremos seguridad eterna. En Juan 5:24, el Señor dice en su palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El único medio es Cristo. Somos declarados justos gratuitamente por su gracia. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este es el amor de Dios para con el mundo. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ejercemos fe en el único medio dado por Dios a los hombres, empieza una nueva vida como seguidores de Cristo y viene un crecimiento progresivo. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta nueva vida que adquirimos en Cristo nos permite andar en compañerismo con Dios, produciendo así buenas obras que le glorifican. Por último, quiero compartir con ustedes un último verso. En la palabra de Dios, en Romanos 10:8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo ya crucé ese puente, el único medio dado por Dios, confesando a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cruzar ese puente? Reconcíliate con Dios.